hacer. El apóstol Juan nos advierte de que hay personas que están haciendo profesiones falsas. Si quieren ir conmigo a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. El versículo 6. Primera de Juan, no dije el Evangelio de San Juan, primera carta de San Juan. Capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de ¿cuánto pecado? De todo pecado. Ahora, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y saben, el ser humano dice muchas cosas, pero debe haber una correspondencia en su vida. Si yo digo que camino en la luz y aún así estoy viviendo según la carne, caminando en las tinieblas, solo me estoy engañando a mí mismo. La verdad no está en mí. Y hay mucha gente que se engañan a sí mismas porque hacen declaraciones de fe con su boca, pero no hay fruto en su vida que indique un cambio. Siguen caminando y viviendo según la carne. Y aún así, la palabra de Dios claramente nos advierte acerca de las obras de la carne. ¿En dónde? En Gálatas capítulo 5. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 5 y ahí vamos a ver las obras de la carne. Gálatas capítulo 5, versículo 19, el apóstol Pablo dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Y saben, aquí hay cosas que muchos de nosotros practicamos diariamente. Habla de pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidio, no matamos a nadie, no. Adulterio, fornicación, borracheras, cosas semejantes a estas. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20, 21. Por eso les decía que a mí no me interesa qué clase de declaración la gente haga. Si estás caminando según la carne, viviendo en la práctica del pecado opuesto a Dios, no interesa cuántas cosas hayas hecho, tu misma vida, o cuántas cosas justas hayas hecho o hayas dicho, tu misma vida está negando a Cristo y tu fe en Cristo, a través de cuya fe nos atribuye justicia a cada uno de nosotros. Pero tu misma vida lo niega a Él y de acuerdo a la palabra de Dios, morirás en tus pecados. Porque ¿qué dice? Los que practican tales cosas no conocerán el reino de Dios. Aquí Dios le está diciendo
lo está comisionando a Ezequiel que advierta a la gente de la verdad de Dios. Esto es lo que debes de decir, Ezequiel, y lo que debes hacer. Y una vez que lo hagas, librarás tu alma. Y ahora yo les estoy advirtiendo a ustedes, querida iglesia, como siervo de Dios y de acuerdo a la palabra de Dios y mi comprensión, mi poca o mucha comprensión de la palabra de Dios, que si continuamente, y digo continuamente porque una cosa es caer en un pecadito y arrepentirse, pero si estás practicando, estás viviendo según la carne y no cambias según el Espíritu, no caminas según el Espíritu, sin ser guiado por el Espíritu, sin buscar las cosas del Espíritu, no hace ninguna diferencia la declaración que tú hagas. Tu vida está negando a Cristo. Y mucha gente, muchas personas descansan así en un falso sentido de seguridad también muchos no son ellos culpables, sino por falsos profetas o falsos pastores, quienes alientan a la gente a vivir como quieran vivir. Tenemos muchas iglesias llenas de gente con pastores que dicen que realmente no importa, solo envía tu dinerito, ponlo en la cajita y las cosas todas van a marchar bien. Y no es así. Nosotros estudiamos la Biblia y vemos que no es así. Hay condiciones que nos ha puesto Dios. Sí, somos salvos por creer en Cristo Jesús. Somos salvos sin hacer nada, pero debemos obedecer. Esa es la condición. Así que Dios está comisionando a Ezequiel para que advierta al pueblo de Dios de la verdad de Dios. Esto es lo que tienes que hacer. Y una vez que lo hagas, hey, estás libre, libraste tu alma. Versículo 22. Vino allí la mano de Jehová sobre mí, otra vez, y me dijo, levántate y sal al campo, y allí estaré contigo. Como dice, y allí estaré contigo, y me levantaré y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre su rostro, sobre mi rostro. Estoy medio perdiéndome aquí, perdónenme. Tengo unas hojitas y estoy viendo la computadora, pero ya llego. Tengan. Ok. Y si me levantaré y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Bueno, Dios no está limitado a un lugar, Él está en todas partes, en el campo, como vemos aquí, en el río, y en ocasiones nos dará instrucciones y nos permitirá hacer las cosas de un modo, pero en otras oportunidades será de diferentes formas. Y aclaro esto porque hay mucha gente que pone a Dios en una cajita, ¿no? Ese es el problema nuestro, que tratamos de encajar a Dios en patrones, en esta forma en que Dios lo hizo antes. Y pasa mucho a pastores de iglesias que han estado como pastores por muchos años y la vida va evolucionando
Y lo que ayer fue algo glorioso, hoy quizás no sea lo mismo. Y hay que cambiar un poco, porque el mundo cambia, la gente cambia. Así que muchas veces lo que de los pastores digo, eh, ya no hay que hacer algo, hay que cambiar algo, tenemos que comprar algo, un edificio, y ya no van a Dios para preguntarle, Señor, queremos hacer tu voluntad, Señor, queremos oír tu voz, queremos que nos guíes, que nos des sabiduría. No, esto lo hicimos así hace 40 años atrás y vamos a hacerlo de la misma manera y no es así. Cada cosa, cada momento, cada situación de nuestra vida tenemos que buscar la sabiduría de Dios. No importa cómo lo hiciste antes, no podemos poner a Dios en una cajita y pensar de que siempre tenemos que hacerlo igual. Ahora eso sí, la palabra de Dios sí la vamos a compartir de la misma manera y estudiar toda la Biblia. Pero ustedes, en su vida, cuando aceptaste al Señor hace 20, 30 años atrás, y Dios trabajó de una manera en tu vida y cambió todo, pero quizás no sea lo mismo con tus hijos o con tus nietos. Enséñales a buscar sabiduría, la sabiduría de Dios. Entonces entró el versículo 24, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y el Espíritu siempre está afirmándolo sobre sus pies, y a nosotros también. Y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa, y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. O sea, ve, enciérrate en tu casa, pero ellos vendrán y te amarrarán, te atarán a ti, ahí. Y haré que se pegue tu lengua, híjole, pobre Ezequiel. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende porque son casa rebelde. Man, las que tuvo que pasar el pobre Ezequiel por su pueblo rebelde, ¿no? Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová, el Señor, el que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Y saben, recuerdan que Jesús una y otra vez en el Nuevo Testamento decía, el que tiene oídos, oiga, para oír, oiga. Ahora, esto era para grabar sobre Ezequiel el hecho de que no debía simplemente largar las ideas de manera abrupta a este pueblo, sino que debía esperar a que Dios hablase, no anticiparse. Y cuando Dios hablaba, entonces él debía hablar, no antes. Y para asegurarse de eso, Dios dice que lo va a golpear con la mudez, de manera que no pudiera hablar. Y a veces yo desearía que Dios me hiriere con esa mudez, desearía tomar alguna de las palabras que salieron de mi boca y quitarlas, ¿no? Porque ¿cuántas veces he metido la pata? Y he ofendido a gente. Y una vez que se van, después, ¿cómo les pido perdón? Pero aquí dice, el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Si no escuchan, ok, no te preocupes, simplemente diles lo que digo que les digas. Ezequiel capítulo 4. Tú, hijo de hombre, tómate
un adobe y ponlo delante de ti. Fíjense las cosas que le dice Dios, ¿no? Ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. ¿Sí saben lo que le está diciendo? Un adobe aquí es un ladrillo que medía más o menos unos 30 centímetros, 35 por 35 centímetros. Unos ladrillos más o menos cuadrados. Los arqueólogos han descubierto miles de esos ladrillos así en el área donde era Babilonia, y es donde ellos escribían sus registros en los ladrillos. Así que el Señor le está diciendo que tome uno de esos ladrillos como pizarrón para dibujar y que dibuje a Jerusalén, o el plano de Jerusalén. Y dice en el versículo 2, y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Tómate también una plancha de hierro. Presten atención lo que le está pidiendo que haga. Una plancha de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, o sea, afirmar su rostro contra la plancha esa de hierro, ¿no? Y será en lugar de cerco y la sitiarás, es señal a la casa de Israel. O sea que les tiene que dar un pequeño sermón ilustrado. Toma este ladrillo de adobe, dibuja una pequeña foto de Jerusalén, trae los ejércitos que acampen alrededor y luego toma esa plancha o plato de metal y pone el plato de metal allí y lo afirmarás contra ti. Como que Dios está destinando a la ciudad en manos de sus enemigos y, bueno, recordamos que los falsos profetas estaban diciendo al pueblo, no se preocupen, Jerusalén va a ser conquistada, sí, pero nos llevarán, pero muy pronto nos regresarán a casa. Ezequiel está diciendo, no, no es así. Y está dibujando las imágenes, demostrándole, esta es la forma en que tiene que ser. Ahora, la segunda ilustración, y ahí hay 4 formas por las cuales él debe ilustrar la verdad a ellos, y la segunda es un poco más difícil. Miren el versículo 4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplirás estos, te acostarás sobre tu lado derecho, segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días, día por año te lo he dado. El Señor le dice, acuéstate sobre tu lado izquierdo, 390 días, en los cuales llevarás la maldad, el pecado de la casa de Israel. Esto es por los años que estuvieron llenos de maldad contra mí. Así que Ezequiel tuvo que estar allí acostado por 390 días sobre su lado izquierdo, llevando la maldad de Israel, ¿no? Un día por año. Luego de eso, debe cambiar hacia su lado derecho, otros 40 días reposando sobre su lado derecho. Ahora, yo no puedo creer de que Ezequiel haya estado acostado ahí los 390 días y después los 40 días sin moverse. Imagino que se levantaba, andaba, pero siempre que la gente lo veía, él iba y se acostaba. Su lado izquierdo, su lado derecho.
Pero notan que los 390 días primero fue por la maldad de Israel y los 40 días por la maldad de Judá. Versículo 7. Al asedio de Jerusalén firmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y aquí que he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Y tú toma para ti trigo, cebada, habas, lentejas, millo es mijo, y avena, y ponlos en tu vasija, y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado, 390 días comerás de él. Y ahí viene la tercera forma por el cual él iba a ilustrarle a esta gente lo que iba a acontecer en Jerusalén. No iban a conquistar al ejército de Babilonia, sino que iba a ser vencido. Tenía pan de muchos granos, trigo, cebada, habas, lentejas, y tenía que, mientras el que estaba reposando allí, acostado allí, tenía que comer ese pan. La comida que comerás será de peso de 20 siclos al día, de tiempo en tiempo la comerás, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. O sea, más o menos 1 litro de agua por día estaba permitido para él tomar, beber. Versículo 12, y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a vista de ellos al fuego. ¿Leen ustedes lo mismo que yo? De excremento humano. ¡Wow! Bueno, esto es lo que está haciendo es mostrándole lo que iba a acontecer en Jerusalén. Cómo el pueblo que había quedado en Jerusalén iba a sufrir hambre. Habrá escasez de agua. Estarán midiendo el agua. Escasez de granos. Así que estaban mezclando los granos con su pan para que puedan hacer el pan, todo junto. Habrá escasez de comida y el pueblo habrá de debilitarse de hambre. Y esa va a ser una imagen de este pueblo en Babilonia. Miren, Jerusalén no va a ser victoriosa, van a ser destruidos. El pueblo se va a debilitar de hambre hasta la muerte allí en la maldad. Versículo 13, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo. Los expulsaré de la tierra y comerán pan contaminado. Y dije, versículo 14, Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Esto me hace acordar a Pedro, ¿recuerdan cuando estaba en la casa de Simón Curtidor, que le bajó todas esas cosas que no debían comer los judíos y dijo, no, yo no, Señor. Y acá dice, Señor, he sido muy cuidadoso en mi vida, todos mis alimentos. He tenido una dieta kosher. You know what I mean? ¿Cómo ahora me vas a hacer comer esto? ¡Qué excremento humano! Señor, no puedo hacer eso. Versículo 15. Y me respondió, he aquí, te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. ¡Qué bueno! Menos mal. Sabroso. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí quebrantaré el sustento del pan de Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto,
para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. ¡Wow! Y ahora, en el siguiente capítulo, viene la cuarta cosa que iba a usar Ezequiel para la ilustración, pero eso lo vamos a dejar para la semana que viene. ¿Qué les parece? Amén. Padre, te damos gracias por ser tan ilustrativo, Señor, en tus explicaciones. Señor, te damos gracias que podemos ver todas estas cosas y podemos aprender y cosas que podemos, Señor, aplicar a nuestra vida, ser obedientes, no ser rebeldes, no ser cabezas duras y